Era una noche oscura y tormentosa, con la luna llena brillando en el cielo. Una joven llamada Sofía se acurrucó en su cama, tratando de dormir después de un largo día de trabajo. Pero algo la mantenía despierta, una sensación extraña que la hizo sentir inquieta. Mientras intentaba conciliar el sueño, empezó a escuchar un sonido suave, como un susurro lejano. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte y empezó a distinguir algunas palabras. «No te duermas», decía la voz, una y otra vez. Sofía se levantó de la cama, alarmada. ¿De dónde venía ese sonido? Se acercó a la ventana y miró afuera, pero todo estaba en calma. El viento soplaba suavemente y los árboles se mecían, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, la voz seguía hablando, cada vez más insistente. «No te duermas», decía, ahora más fuerte que nunca. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era una broma de mal gusto, o había algo realmente espeluznante sucediendo? Decidió llamar a la policía, pero cuando intentó levantar el teléfono, se dio cuenta de que no había tono. Estaba completamente incomunicada. La voz seguía hablando, cada vez más cerca. Sofía comenzó a temblar de miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién o qué era esa voz? Trató de correr a la puerta, pero cuando la abrió, se encontró con una escena espeluznante. Un hombre con una máscara de gas estaba parado frente a ella, sosteniendo un cuchillo enorme. «No te duermas», dijo la voz, ahora saliendo de la boca del hombre. Sofía gritó, tratando de huir, pero fue inútil. El hombre la persiguió por toda la casa, tratando de atraparla. Finalmente, la alcanzó y la acorraló en un rincón. Sofía se dio cuenta de que estaba atrapada, que no había escapatoria. La voz seguía hablando, cada vez más fuerte, hasta que finalmente, la joven cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, estaba en un hospital. La policía la interrogó y descubrió que el hombre con la máscara de gas era un asesino en serie que había estado acechando la ciudad durante meses. Sofía había sido una de las víctimas afortunadas que había sobrevivido, pero nunca olvidaría la sensación de terror que sintió aquella noche, cuando la voz la llamaba, diciéndole que no se durmiera. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño en el que una persona se despierta de un sueño profundo, y se siente incapaz de moverse o hablar, como si estuviera atrapada en su propio cuerpo. Es una experiencia aterradora que puede durar desde unos segundos hasta varios minutos, y puede ir acompañada de alucinaciones visuales y auditivas, así como de una sensación de opresión en el pecho. Una de las historias más aterradoras de la parálisis del sueño ocurrió hace algunos años a una joven llamada Ana. Ana era una chica de 23 años que vivía sola en su apartamento en el centro de la ciudad. Una noche, después de un largo día de trabajo, se acostó en su cama y se quedó dormida inmediatamente. Pero algo extraño sucedió en medio de la noche. Ana se despertó repentinamente y se dio cuenta de que no podía moverse. Intentó mover los brazos y las piernas, pero no pudo hacerlo. Se sintió atrapada, como si algo la estuviera sujetando. Empezó a entrar en pánico. De repente, empezó a escuchar un ruido extraño en la habitación. Era un sonido sordo y rítmico, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia ella. Ana intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. La sensación de opresión en el pecho se hizo más fuerte, y el sonido se acercaba cada vez más. Finalmente, la figura apareció frente a ella. Era una mujer con el pelo largo y oscuro, vestida con una túnica blanca. Ana trató de gritar, pero la figura le tapó la boca. La joven intentó liberarse, pero estaba atrapada. La mujer se acercó a su oído y susurró: «No puedes escapar». Ana se despertó abruptamente en su cama, sudando y temblando. Se dio cuenta de que había sido una pesadilla, pero la sensación de terror no se desvaneció. Trató de levantarse para encender la luz, pero se dio cuenta de que no podía moverse. De nuevo, estaba experimentando la parálisis del sueño. Esta vez, no había figuras extrañas ni sonidos aterradores, pero la sensación de estar atrapada era peor que nunca. Ana intentó calmarse y esperó a que la parálisis del sueño desapareciera, pero se sintió atrapada por una eternidad. Finalmente, la sensación se desvaneció y Ana se liberó. Desde esa noche, Ana ha experimentado la parálisis del sueño muchas veces más, pero nunca ha vuelto a experimentar algo tan aterrador como esa primera vez, cuando una figura desconocida se le acercó y la susurró al oído.
Carlos era un joven de 18 años que siempre había sido propenso a tener pesadillas intensas, pero una noche, algo diferente sucedió. Carlos se quedó atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. En su sueño, Carlos se encontraba en una casa abandonada y decrépita. La casa era oscura y lúgubre, y parecía estar habitada por algo maligno. Carlos podía sentir el miedo y la angustia creciendo en su interior mientras exploraba la casa, pero no podía despertar. De repente, se encontró en una habitación oscura con una sola puerta cerrada. La habitación estaba fría y húmeda, y había un extraño olor a podrido en el aire. Carlos notó que había algo en la habitación con él, algo que no podía ver. Entonces, la puerta se abrió de repente. Una figura alta y oscura entró en la habitación, iluminada por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Carlos intentó huir, pero se encontró atrapado en la habitación con la figura. La figura avanzó lentamente hacia él, emitiendo un ruido gutural que hizo que Carlos se estremeciera. Era algo inhumano, algo que no debería existir en el mundo real. Carlos intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Estaba atrapado en su sueño. La figura se acercó aún más a Carlos, y finalmente se reveló. Era un ser grotesco y desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Carlos intentó huir de nuevo, pero era inútil. La criatura lo agarró y lo arrastró hacia la oscuridad, mientras Carlos se sumía en el terror absoluto. Cuando Carlos finalmente despertó, estaba sudando y temblando, pero para su horror, descubrió que todavía estaba atrapado en su sueño. Había sido capturado por la criatura, y no podía escapar. Los días pasaron y Carlos seguía atrapado en su sueño. La criatura lo torturaba y lo aterrorizaba cada vez que intentaba huir. Carlos estaba desesperado por despertar, pero no podía hacerlo. Estaba atrapado en su propia mente, en un mundo oscuro y aterrador. Finalmente, Carlos decidió enfrentarse a su miedo, y se armó de valor y confrontó a la criatura, enfrentándose a ella con valentía, y para su sorpresa, la criatura desapareció. Carlos despertó de su sueño, agotado pero aliviado de estar vivo. Desde entonces, Carlos nunca ha vuelto a tener una pesadilla tan intensa, pero siempre recordará la sensación de estar atrapado en su propia mente, incapaz de escapar de sus propios miedos y demonios interiores. La noche siempre había sido algo que atormentaba a Elena. Desde pequeña, había sufrido de terrores nocturnos y pesadillas intensas que la dejaban despierta durante horas, incapaz de conciliar el sueño. Pero últimamente, las cosas habían empeorado. Elena había comenzado a tener alucinaciones nocturnas. Veía sombras moviéndose en la oscuridad, ojos brillantes observándola desde las esquinas de su habitación y escuchaba ruidos extraños que la mantenían en un estado constante de alerta. Ya no podía dormir sola y su esposo había tenido que dormir con ella para poder dormir. Una noche, Elena se despertó en medio de la noche con una sensación extraña. La habitación estaba oscura, y no había ruido alguno, pero Elena sentía que había algo allí, acechándola. Trató de despertar a su esposo, pero él estaba profundamente dormido y no respondió a sus llamados. Elena intentó encender la luz, pero descubrió que la bombilla había sido desenroscada. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se acurrucaba bajo las mantas, incapaz de moverse. Entonces, escuchó un sonido extraño detrás de ella, como si algo se arrastrara por el suelo. Elena trató de ignorarlo, pensando que solo era su imaginación jugándole una mala pasada, pero el sonido continuó, cada vez más fuerte. Era como si algo estuviera acercándose a ella, arrastrándose por el suelo con dificultad. Finalmente, Elena no pudo soportarlo más. Se levantó de la cama y encendió la linterna del teléfono. La luz iluminó la habitación, revelando una sombra oscura que se movía en la pared. Elena gritó, pero la sombra no desapareció. Luego, vio algo aún más aterrador. La sombra comenzó a cambiar de forma, transformándose en una figura humana que se acercaba lentamente a ella. Elena intentó huir, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapada en la habitación, sola y vulnerable. La figura se acercó aún más a ella, revelándose como una mujer de piel pálida y ojos vacíos. La mujer extendió una mano hacia Elena, sus dedos largos y huesudos parecidos a garras. Elena gritó, pero la mujer no hizo ningún ruido, simplemente la observó con una expresión inquietante. Finalmente, la luz de la mañana se filtró por la ventana y la figura desapareció. Elena se dio cuenta de que había sido una pesadilla, pero la sensación de miedo
miedo y terror no la abandonó durante todo el día. Desde esa noche, Elena nunca volvió a dormir sola. Siempre tuvo la sensación de que algo estaba acechando en la oscuridad, esperando a que cerrara los ojos para atacar. La noche se había convertido en su peor enemigo, y el miedo la había convertido en una prisionera de sus propias pesadillas.